Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Puy, soy residente del servicio de la Clínica Quirúrgica B y en esta oportunidad vamos a presentar este video y revisión bibliográfica que se denomina Derivación biliodigestiva laparoscópica y su rol en la paliación de tumores periampulares. A modo de introducción, la obstrucción biliar, como todos sabemos, es la forma de presentación más frecuente en los pacientes con tumores periampulares localmente avanzados. Particularmente nos vamos a enfocar hoy en los pacientes que, como bien dice ahí, tienen tumores localmente avanzados y no metastásicos y que ya sea por tumores irresecables o por el terreno del paciente no se les va a plantear una cirugía pretendidamente curativa. Como sabemos, la media de sobrevida de estos pacientes no supera los 6 meses en la mayoría de las series. Por tanto, el tratamiento ideal debe ser mínimamente invasivo, debe tener un bajo riesgo de complicaciones, en lo posible una corta estadía hospitalaria y que no tengan un impacto negativo en la sobrevida de estos pacientes, que ya es corta por el diagnóstico de estas patologías. Comenzamos entonces como disparador con un caso clínico que tuvimos en la clínica. Es una paciente de 81 años de sexo femenino que tenía un buen estado general, pero unos antecedentes un poco pesados. Era una hipertensa, diabética, y le habían realizado una neumonectomía izquierda en el año 2014 por un cáncer de pulmón. También había recibido una osteosíntesis de cadera derecha 3 meses previo a la consulta. La paciente consultó entonces con una historia de ictericia de 2 semanas de evolución, que se acompañó en la evolución de coluria y acolia, sin prurito y sin solaralgia. Al examen físico es una paciente que tiene un buen estado general, sin repercusión nutricional, ictérica, sin lesiones de rascado, sin equimosis, y el examen abdominal se destacaba que tenía un signo de Varipic, una vesícula palpable no olorosa. Por tanto, el planteo clínico fue de una ictericia fría por un tumor periampular. Se la estudió mediante tomografía computada, que allí, a modo ilustrativo, mostramos 2 cortes. En el corte superior se ve la dilatación de la vía biliar intrahepática, la dilatación de la vía biliar extrahepática, la vía biliar principal extrahepática, como ven allí en la flecha. Y en el corte de abajo se ve ahí la etiología de la obstrucción, que es una lesión cefalopancreática ahí con un centro hipodenso que comprime la vía biliar y se ve la vesícula distendida. Entonces, en esta paciente que tenía ese terreno, como dijimos, si bien tenía un buen estado general, pero añosa, con 80 años y con un pulmón solo, nos planteamos entonces las opciones terapéuticas. Sabemos que contamos con 3 caminos: las opciones endoscópicas, las percutáneas y la cirugía. De las endoscópicas contamos con los stent endoscópicos y ahí en asterisco agregué que en los últimos años apareció la posibilidad, digamos, de la derivación guiada por econdoscopía, o sea, una coledocoenostomía, por ejemplo, realizada por econdoscopía, pero que no disponemos en nuestro medio. En ese momento no había en nuestro medio y ahora tampoco disponemos en el hospital y tampoco sé que haya experiencia en nuestro país con la derivación econdoscópica. Pues las percutáneas, mediante drenajes biliares externos o internos y externos. En ese momento no se habían colocado stent percutáneos todavía en el hospital. También técnicas mixtas, percutáneas asistidas por endoscopía mediante el rendezvous o la cirugía. En esta paciente entonces nuestra primera opción fue la colocación de un stent biliar, que no pudo realizarse debido a que no fue posible cateterizar la papila por infiltración tumoral. Por tanto, allí nos quedaban o las opciones percutáneas o la cirugía, y nos inclinamos mediante una derivación quirúrgica por vía laparoscópica, que después en la revisión bibliográfica pasamos a argumentar. Ahora vemos el video de la cirugía. Ahí ven el video. Sí, Perfecto. perfecto. Bien. Bueno, allí mostramos la disposición de los trócares. Se colocan 4 trócares, al igual que para una colecistectomía laparoscópica, y se puede agregar uno en el epigastrio
para separar el lóbulo izquierdo del hígado. Allí vemos la visión inicial, se ve abajo el duodeno, la vía biliar principal que estaba marcada en verde. Ahí ya se está haciendo la coledocotomía con Hooke, una apertura longitudinal no mayor a 1 centímetro. Ahí se ve la apertura, la duodenotomía, en la cara anterior del duodeno. Se lo realiza con Hooke y ahora, como van a ver, se puede completar con una pinza Maryland para terminar de abrir la mucosa y ampliar un poquito la duodenotomía, sin ampliarla demasiado, sobre todo con electrobisturí, sabiendo que por el peristaltismo tiende a abrirse. Allí tenemos entonces el duodeno y la vía biliar principal con las dos, la coledocotomía y la duodenotomía. En este caso se hizo una sutura con puntos separados de Vicryl 4.0 de polilactina, comenzando por la comisura lateral y de la cara posterior, digamos, en el colédoco. Como les decía, se hacen puntos separados y lo que hicimos en el momento fue no cortar los dos hilos, dejar uno de los dos hilos largos para traccionar y así exponer mejor la línea de sutura sin traumatizar los tejidos, como se ve ahí en ese punto. Se hizo toda la cara posterior de la sutura, luego se avanzó por la cara anterior, allí ya vemos casi toda realizada la cara anterior y ya el último punto. Esta técnica también puede realizarse mediante sutura continua. Tenemos algún otro caso que se hizo sutura continua mediante 2 hemisurgé, que no mostramos hoy por razones de tiempo. Bien, ese es el aspecto final de la anastomosis. Se colocó un drenaje de látex enfrentado a la sutura y la paciente evolucionó bien, sin complicaciones, y fue a alta el 4.º día posoperatorio. Volvemos a la presentación. Bien. Con respecto a la revisión bibliográfica, primero que nada destacar que lo que nos sucedió es que, poniendo como se ve ahí en el título, el rango en los últimos 5 años, la bibliografía disponible
probando varias palabras clave, no era mucho. Como ven ahí en esa búsqueda, salen 3 resultados, de los cuales rápidamente con el título se descartan 2 trabajos. Cambiando las palabras, lo mismo, 4 resultados. O sea que la bibliografía disponible no es así que abunde en los últimos años. Ampliando el rango de años, pusimos del 2000 al 2021, aparecen más trabajos, como ven ahí, 43 resultados, 31 resultados, cambiando las palabras clave, hicimos varias pruebas, pero bueno, tuvimos que ampliar un poco el rango. Pasamos a comentar algunos de esos trabajos, por ejemplo que es una revisión sistemática, que es del año 2009, tiene como defecto, digamos, que la mayoría de las series analizadas son relativamente pequeñas, como se ve en la tabla. El trabajo que tiene más pacientes es de 233 pacientes. Concluye que el grupo quirúrgico, el grupo, digamos, que fue tratado por vía quirúrgica, tiene mayor estadía hospitalaria y que el grupo endoscópico tiene mayor recurrencia de obstrucciones para el grupo endoscópico con diferencias significativas. Como les dije, es un trabajo que analiza estudios desde 2007, por tanto no está del todo actualizado y son derivaciones biliares por vía abierta. En esta otra tabla analizan también la sobrevida. Dicen que el grupo quirúrgico tiene mayor sobrevida, teniendo en cuenta que los pacientes seguramente seleccionados para cirugía tengan un terreno un poquito mejor, que el éxito es discretamente mayor en el grupo de los pacientes que fueron sometidos a cirugía, pero sin diferencias significativas, y que el grupo quirúrgico, el grupo que fue sometido a cirugía, tiene un mayor índice de complicaciones tempranas, probablemente vinculado a las complicaciones de la técnica quirúrgica. Como ven, incluye trabajos, algunos retrospectivos, otros son prospectivos y algunos trabajos que son revisiones, que son trabajos randomizados, ensayos clínicos randomizados. Pero los años, como ven, el más nuevo es el del 2007. Este es otro trabajo un poquito más nuevo, del 2015, que es de Berti, una serie italiana que analiza una serie de casos y hace una revisión narrativa, no sistemática. Concluyen que la derivación biliar laparoscópica es una opción válida, si bien no hay evidencia sólida para afirmar eso, pero como una opción a tener en cuenta. Sí, concluyen que la duración de la permeabilidad, digamos, es mayor para la cirugía y que tiene una mejor calidad de vida. Este otro trabajo es del 2017, de Case y colaboradores de un centro en Indianápolis, en Estados Unidos. Es un trabajo de revisión de la técnica y una revisión de la técnica quirúrgica y una revisión de la bibliografía. Plantean ellos la derivación endoscópica como primera elección, de no ser posible si la coledocoenostomía laparoscópica. En suma, por la revisión realizada, vemos que para la estadía hospitalaria el stent es superior, porque obviamente en el primer ingreso el paciente se va prácticamente al otro día o a las 48 horas. Para la duración de la permeabilidad es superior la cirugía. Para los reingresos es inferior, digamos, el stent, porque generalmente el paciente requiere más reingresos por complicaciones vinculadas al stent, sobre todo complicaciones obstructivas, que requieren nuevas endoscopías o recolocación de prótesis. Con respecto a las intervenciones, lo mismo, por las endoscopías, y en la sobrevida están parejos. Por tanto, concluimos que la derivación biliar laparoscópica es una opción válida en el tratamiento de los pacientes con tumores localmente avanzados no metastásicos, que es de elección frente al fracaso del stent endoscópico, sobre todo frente a los drenajes biliares, comparándolos con los drenajes biliares externos, y que se podría llegar a considerar como primera opción frente a pacientes con un buen performance status y una sobrevida mayor a 6 meses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Andrés por tu presentación.
quería hacer ponernos un poquito en orden la cosa. Voy a pedirle a Gustavo Andreoli a ver si puede hacer algún comentario al respecto. Estamos hablando, para que todos entiendan, son tumores locorregionalmente avanzados, no metastásicos, tumores periampulares que generalmente no se pueden paliar por endoscopía. Eso es una cosa que hay que resaltar. Son tumores que, si ya sabemos que la endoscopía es la candidata para hacer la paliación, pero por cualquier motivo no se pudo canalizar la papila o algún procedimiento que no se pudo realizar por endoscopía, ¿cuál es la otra alternativa que tenemos? Nosotros en un momento teníamos ecoendoscopio en el hospital, inclusive algunas veces hasta se pudo intentar hacer el rendezvous endoscópico, pero ahora lo tenemos roto y durante hace un año que lo tenemos roto, entonces tenemos que buscar otras alternativas de paliar estos enfermos de la mejor manera posible. Eso es un poquito la situación nuestra actual. Y queríamos saber un poquito la opinión de Gustavo y después voy a pedirle la opinión a Luis. Bueno, buenas noches. Primero lo felicito por la calidad técnica, o sea, por el procedimiento en sí, que no es algo fácil de realizar. Yo voy a hacer 2 o 3 comentarios más bien genéricos. O sea, la coledoduodeno conceptualmente es una muy buena solución para estos pacientes. El tema es cuándo indicarlo. Digo, lo clásico es cuando uno va a explorar un paciente con neoplasma de páncreas y es irresecable y le hace coledoduodeno. O sea, esa es una opción muy válida. Si yo voy a paliarlo de entrada, bueno, creo que el estén endoscópico ahora no se duda, que es la mejor opción y tiene. Cuando se comparan series en general es bastante, ahora actualmente tienen una permeabilidad a largo plazo muy buena y creo que nadie discute empezar por ahí. El tema de ir directo a una cirugía sin hacer otro intento o sin tener un paciente derivado, que la opción esta que plantean ustedes para mí me parece muy válida, porque es lo menos mórbido y es una muy buena derivación, o sea, es una muy buena paliación. ¿Cuál es el problema de encontrarte que vos ese procedimiento no lo puedas hacer? Porque esta paciente estaba bárbara, era un neoplasma bajo, no tenía infiltración del pedículo, tenía un duodeno que ni siquiera hicieron maniobra de Kocher para levantarlo y pudieron hacer fácilmente la colocoduodeno. El tema es que cuando explorás a estos pacientes, muchas veces vos vas con la idea de hacerlo y te encontrás con que el pedículo está infiltrado, con que no puedes mover, entonces ahí te quedas sin la opción de poder derivarlo y el paciente sigue ictérico y sigue sin resolver, que es la peor situación. O sea, vos vas a hacer algo y, abierto laparoscópico como sea, al paciente lo dejas en la misma situación, ictérico y sin paliar. Por eso, yo creo que como opción alternativa al estén endoscópico es muy válida, es muy buena, pero tiene que ser una paciente seleccionada que vos sepas que la vas a poder hacer. Y eso a veces es difícil, porque la infiltración del pedículo o la rigidez que vos tengas ahí en el pedículo hepático, en los cánceres de páncreas, a veces por imagen previamente no la podés ver, la vas a descubrir ahí en el intraoperatorio. Pero en pacientes seleccionados me parece que es una buena opción, es una buena estrategia. Y bueno, y de nuevo, el único detallecito que yo lo hago abierto, o sea, yo no tengo experiencia en esto laparoscópico, pero siempre muevo antes el duodeno 1 o 2, lo muevo a gonadal, cosa de que suba más fácil y que no toda la tensión venga de los puntos, sino que ya prácticamente el duodeno se caiga sobre la zona donde yo tengo la coledocotomía. ¿Puedo hacer un comentario, Santiago, antes? Está silenciado. Sí, por supuesto, Andrés, así nomás. Mirá, yo me acuerdo en la época de la cirugía abierta, para ir para atrás, era muy común explorar un paciente con un tumor de páncreas, y uno muchas veces terminaba con una derivación biliodigestiva. Y muy frecuentemente hacías una coledocodonostomía, que cuando las condiciones se dan, son tumores irresecables o pacientes añosos que no admiten una DPC, es una excelente derivación. Porque de hecho era un procedimiento de rutina. Uno exploraba un tumor de páncreas, era irresecable, se hacía una derivación. Se discutía si era un hepático yeyuno o una coledocoduodeno, pero muchas veces con la coledocoduodeno esos pacientes tenían una derivación sumamente eficaz, se le iba la ictericia y realmente vivían meses sin obstrucción biliar. O sea, era una excelente opción.
Yo creo que hoy los tumores de páncreas, creo que la vía endoscópica se impone por la neoadyuvancia, fundamentalmente. Creo que eso es lo que un poco le abre el camino a esos pacientes a los stent, porque el paciente se le coloca un stent y entra en un plan de neoadyuvancia. Creo que eso va a ser algo estándar para todos los pacientes. Ahora, para un grupo de pacientes seleccionados que tienen tumores irresecables y que no admiten una resección duodenopancreática, me parece que puede ser una buena opción frente a la ineficacia de la derivación endoscópica, cuando es imposible colocar un stent por vía endoscópica. Ahora, en mi experiencia, la coledocodonostomía es una operación difícil. Yo lo que no me quedó muy claro es si le sacaron la vesícula o no. Pero es una operación que hoy en día yo creo que ya se tiene el suficiente manejo laparoscópico para que ustedes puedan hacerla, porque realmente es una excelente operación, pero tiene que salir bien, o sea, no admite ni fugas ni fracasos. Perdón, Andrés, sí, se completó con la colecistectomía. Ahí está, porque eso es fundamental, no me ha quedado, porque es una operación muy buena, pero es una operación que hay que hacerla bien y que generalmente no admite muchas complicaciones. Ahora, creo que frente a un paciente, en suma para ser concreto, frente a un paciente que no es candidato a resección, ingresa en un plan de neoadyuvancia y se le coloca un stent. ¿Qué puede pasar? Que no se pueda proteger por vía endoscópica o de repente el stent se ocluya y es un paciente que tiene un terreno aceptable. Creo que es una opción que se puede manejar. Y creo que hoy el abordaje y la realización por la laparoscopía ya tiene la expertise suficiente, incluso ahora que manejan de otra forma, que se hacen de PC laparoscópicas, para hacerla, y creo que puede tener la misma seguridad que una cirugía abierta. Esa es un poco mi conclusión. Bueno, ahora me interesa mucho la opinión de Luis Gramática. Estoy hablando de pacientes que no van a DPC quizás por su terreno, pacientes añosos, con tumores que infiltran la papila, que no pueden ser hechos la endoscopía y puesta la prótesis por vía endoscópica. ¿Ah? Ese es el que estamos analizando en este momento. ¿Ah? Si intentar hacer un procedimiento derivativo por ecoendoscopía, por un rendezvous, o ir a la coledocoduodeno, en este caso laparoscópica, con los beneficios que eso conlleva. Luis. Bueno, quiero empezar agradeciendo la convocatoria. Disfruto de estar con ustedes y de escuchar y de leer estos trabajos. Tanto Andrés como Gustavo, que se acuerdan de mí cada tanto, digamos. Después felicitar a Andrés Pouy por el video. Y después de vuelta, tendría que hacer 2 o 3 preguntas y después hacer un comentario que un poco se debe unir a la otra vez que estuve con ustedes por cáncer de páncreas, ¿no? Yo, la imagen de la tomografía de esta paciente era un adenocarcinoma borderline. Ese paciente nosotros en Córdoba, o por lo menos en mi servicio, hace otro camino completamente distinto, ¿cierto? Es decir, va a neoadyuvancia, y como va a neoadyuvancia hubiéramos intentado el stent endoscópico, y si hubiéramos fracasado hubiéramos intentado el stent interno-externo para que tenga el acceso a la neoadyuvancia, hubiera sido reevaluado y después nosotros hubiéramos visto si tiene o no indicación quirúrgica. Eso es como, con la única imagen que mostró Andrés, es el camino que hubiéramos tomado. Yo he hecho mucha coledocoduodeno en el pasado, y cuando no había neoadyuvancia me gustaba, era muy criticado, les digo que se me criticaba a mí, y por ende es un poco lo que puede llegar a recibir Andrés como positivo, es que a mí se me criticaba de cuando uno hace una coledocoduodeno no cumple con las 3 alternativas habituales necesarias en un cáncer de páncreas para poder hacer la paliación, que es básicamente derivar la vía biliar, derivar la vía alimentaria y hacer la alcoholización del espláncnico para que el paciente no tenga dolor, que eran un poco las 3 cosas que hacíamos por vía convencional
y que nosotros, por lo menos en nuestro servicio, hacíamos de manera sistemática. Cuando caímos en la vía laparoscópica, yo en lo personal intenté hacer alcoholización del esplánico, es muy peligroso, cercano a imposible, es una maniobra de alto riesgo. Hacer una gastroentero es muy raro que estos pacientes tengan las albúminas suficientes para uno tenerle confianza. No pasa la indicación porque el paciente esté alimentándose o no, pasa específicamente por creer de no volver y hacer una sola cirugía que cumpla con todos los requisitos y todas las paliaciones. Pero la verdad que hoy en día, a pesar de esas críticas que se me hacían, yo debo decir que debe hacer por lo menos entre 7 y 10 años que no hago una coleocoduodeno derivativa laparoscópica. Ahora, de no hacer nosotros neoadyuvancia, de seguir en un camino más de hace unos años, yo quería preguntarle a Andrés, la posición que él tenía frente al paciente era entre las piernas, Andrés. Andrés, ¿estabas entre las piernas? Sí, el cirujano, sí, el cirujano entre las piernas. Entre las piernas. Yo, digamos, como yo comencé haciendo estas coleocoduodeno entre las piernas, con posición francesa, y te vi usando la mano derecha en un trocar medio central y usando la mano izquierda en un trocar lateral derecho. Y hoy no tengo duda, digamos, cuando hago la DPC laparoscópica, de que es infinitamente más simple hacer una coleocoduodeno con los dos trócares en paralelo, lateral derecho, que de todas maneras los vas a poner a los dos trócares. Te facilita enormemente hacer los dos surget desde medial hacia distal, o por lo menos me lo facilita a mí. Y creo que es una técnica donde uno tiene mucha mejor visión de cómo uno cierra de dentro hacia afuera, tanto el plano posterior como el plano anterior. Pero en general, digamos, lo que hiciste es más difícil y lo hiciste muy bien. Así que desde ese punto de vista... Fue el doctor Muniz que está acá presente. Bueno, lo felicito al doctor Muniz porque, digamos, ha hecho técnicamente una coleocoduodeno bastante más compleja que lo que sería tener las dos manos separadas por un puño desde el lateral derecho, digamos, ¿eh? Es decir, es mucho más simple hacer eso, ese doble surge, y es más fácil incluso trabajar sobre la liberación del duodeno en el caso de hacer falta, como dijo Gustavo, en la maniobra de Kocher. Pero digamos, por ahí el quid, la cuestión, y para redondear y así seguimos adelante, a nosotros la neoadyuvancia, como está indicada frente al localmente avanzado y frente a borderline, todos estos pacientes nosotros ya no tenemos acceso a la derivación quirúrgica. Y básicamente el oncólogo o lo hace por vía endoscópica o lo hace por vía percutánea, pero se encarga de poder hacer la neoadyuvancia y solamente nos convoca cuando la neoadyuvancia es mal tolerada, que lo es en algunas ocasiones, el folfirinox, y me imagino que una señora como esta de 80 y pico de años a lo mejor no hubiera tolerado la neoadyuvancia. Es entonces cuando nos envían el paciente medio fusilado, en malas condiciones, para que nosotros hagamos una derivación en última instancia. Pero insisto, son contados con los dedos de la mano hoy en día, pero bueno, igualmente, digamos, felicito la técnica y las alternativas, porque interpreto que es lo que a ustedes les quedaba por hacer después de no poder hacer la vía endoscópica.